Agradezco a mi institución la formación, agradezco a mis compañeros de trabajo, los médicos, enfermeras, nutricionistas, porque con todos ellos, los químicos, hemos podido establecer el trabajo. Los pacientes en Prono nos dan un reto y nos dieron un reto, pero pues yo soy enfermera hace más de 30 años de mi vida. La pronación se viene manejando desde hace muchísimo tiempo, pero pues en esta pandemia se volvió a retomar, no porque no se estuviera trabajando, sino porque evidentemente muchos pacientes se necesitó para poder mejorar su calidad de vida. En algunos alcanzaron a fallecer, lamentablemente, pero por otras condiciones y comorbilidades que tienen estos pacientes con insuficiencias respiratorias. La insuficiencia respiratoria de estos pacientes que tuvimos en la pandemia, más los que hemos tenido anteriormente, se presentan por muchas razones. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se haya acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Esto lo dijo Hipócrates hace mucho tiempo y no estoy hablando solamente por el COVID, estoy hablando por la desnutrición de nuestros pacientes. Nosotros las enfermeras, yo sé que aquí hay otras especialidades, pero realmente el 99.9% de la responsabilidad de que un paciente se nutra en una institución es de nosotros. Nosotros, de nada sirve que un médico haga un cálculo, la nutricionista haga su valoración nutricional y el químico nos diga cómo va la interferencia con medicamentos y nosotros las enfermeras no logramos que el paciente cumpla esos requerimientos y sobre todo no hacemos unos buenos registros y un buen seguimiento del paciente. Evidentemente muchos de nosotros por esta situación no logramos entrar y dependemos muchísimo de los compañeros que están en primera línea atendiendo a los pacientes. La siguiente, por favor. Yo les voy a hacer un poquito de reflexión. El síndrome de diestrés o síndrome de dificultad respiratoria fue descrito en 1967, eso ya lo habíamos visto en la primera presentación de Andrés, que fue excelente. En un grupo de 12 pacientes con diferentes enfermedades. En el 76, Douglas colocaron el primer paciente en decúbito y trabajaron más o menos decúbito prono, y trabajaron más o menos con 6 pacientes, obteniendo pues algunos resultados importantes. Cuando hablamos de resultados en estos estudios no se trabajó solamente desde el punto de vista de ventilación, sino que hubo otras actividades que colaboraron. Dentro de esas actividades que colaboraron, por supuesto, fue la nutrición en los pacientes y la actividad física. Se los digo por experiencia, uno se desacondiciona muy rápidamente en cuidado intensivo. Lamentablemente tuve que pasar un proceso para entender muchas cosas que de pronto no hemos tenido en cuenta, y es que yo puedo recibir una nutrición, pero si no tengo una terapia física, mi músculo va a desaparecer. Por eso esos pacientes que están pronados y que están relajados, sobre todo los que están ventilados porque tenemos pronovigil, pues se desacondicionan muy rápidamente. Un concepto importante es el efecto protector de la infusión intragástrica de los nutrientes que lo que hace es elevar el pH intragástrico, es tratar de disminuir un poquito la acidez. Por eso vamos a hablar un poquito del concepto de lo que hablaba ahorita Vera, y es que no depende muchas veces del volumen o la cantidad que yo le perfunda a mi paciente, sino de la cantidad en calorías que le esté dando y por supuesto de otros nutrientes como la proteína. En el último congreso de nutrición, me perdona la voz, un poquito de veces se me va, se habló mucho de la deficiencia proteica de muchos de los pacientes en cuidado intensivo y más pacientes que han tenido que durar en sedación y relajación. Por eso es importante tener en cuenta que aunque sea poquito, a veces lo poquito va sumando y ayuda a los pacientes. La siguiente, por favor. En condiciones normales, la motilidad gástrica depende de muchos factores neuromusculares, mecánicos, intraluminales, hormonales y metabólicos. ¿Por qué les traigo esto? Para tratar de resumir un poquito lo que Andrés expuso y lo que Vera acaba de decir. Muy importante en la presentación de Andrés, cómo se hace y qué mecanismos terapéuticos utilizan los médicos y los intensivistas, las enfermeras, las terapistas respiratorias para poder pronar un paciente y llevar a cabo la función y lo que espera la pronación, porque yo puedo pronar un paciente ventilado, pero si no lo hago fisiológicamente adecuado, teniendo en cuenta
la patología previa del paciente, sus antecedentes y los medicamentos que estoy utilizando no me va a servir tampoco para hacer un efecto terapéutico. Y por lo tanto, pues lo demás inherente, que son las otras terapéuticas como la de nutrición, tampoco le va a servir al paciente. Yo me asemejo mucho a este señor que está ahí. En ocasiones las instituciones se considera que la experiencia ya no sirve. Nos miran por la edad, nos miran por otros tipos de resultados. De pronto uno ya no camina tan rápidamente, pero la experiencia sirve. No siempre los estudios y las investigaciones dicen realmente lo que uno como enfermera está evaluando. Yo estoy de enfermera clínica todos los 30 años que llevo, no soy administrativa. Lamentablemente en esta pandemia, pues por mi edad y por algunas circunstancias no me dejaron entrar a ver a algunos pacientes, pero sí estaba muy pendiente de los resultados que enfermería nos entregaba. Y la experiencia de nuestras enfermeras en cuidado intensivo, porque aquí quiero reconocer la experiencia de las enfermeras de las 4 unidades COVID que tuvimos, no solamente acompañaron a las enfermeras nuevas, sino que tenían muy claro cuál era el protocolo que hemos tenido institucional y en lo posible trataron de respetarlo. ¿Por qué digo en lo posible? Porque evidentemente el protocolo está para ayudar, pero no es una regla y en ocasiones toca saltarnos algunas reglas porque la que está al frente es la que está viviendo la situación. Entonces les traje aquí 5 puntos importantes de qué es la experiencia, porque la experiencia hay que tenerla en cuenta. Cuando una persona le dice a uno algo no va bien y desde el punto de vista nutricional no está funcionando, nos toca escuchar. Y no empezar, la guía lo dice, el estudio lo dice, el último consenso, porque no siempre los consensos están mirando la población más afectada. Nuestra Fundación Cardioinfantil recibe una población completamente diferente a la que recibe la Fundación Santa Fe, a la que recibe la Clínica Colombia. Nuestra institución ha sido muy característica por tener personas de muy bajos recursos, personas que vienen ya muy malnutridas, pacientes obesos muy malnutridos, en las cuales las condiciones culturales no les han permitido tener recursos. Entonces, por eso nos toca tener en cuenta eso. Lo primero, el conocimiento de algo o habilidad para ello que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido. Entonces, ¿qué nos llevó el primer pico de esta pandemia y lo que yo vivía anteriormente en otras circunstancias? Porque esta no es la primera pandemia o lo primero que me toca sufrir en cuanto a enfermería y salud, es que definitivamente tuvimos que retomar lo que anteriormente se había hecho y que se nos había olvidado en el tiempo, y era inclusive lo que mostraban en el video de la Santa Fe. Cuando no existió el Striker, cómo pronábamos los pacientes y qué cuidados teníamos. Esto no es un estudio de ahorita del 2019. Cómo se pronaban cuando no teníamos los Striker para poder rotar los pacientes. Entonces, esas son cosas importantes desde el punto de vista de enfermería. Yo aquí, más que hablarles de nutrición, sí les voy a hablar aparte del cuidado de enfermería con la nutrición de nuestros pacientes. La experticia y los ojos de una enfermera me dice a mí, Clara, el residuo no está alto, pero a mí no me gusta el olor, no me gusta el color que tiene, por eso la suspendí. Debe quedar muy claro que no solamente es el volumen del residuo, para contestarle un poquito la pregunta a la persona que hacía anteriormente. El volumen no nos da solamente la intolerancia, podemos estar sangrando y muy poquito, podemos estar haciendo retención de materia fecal y estar devolviendo y puede ser muy poquito. El paciente se nos puede estar empezando a obstruir o hacer un hilo mecánico y puede ser muy poquito y terminamos en una complicación muy grave, que es lo que vamos a ver más adelante. Circunstancias de tener este conocimiento. El conocimiento se adquiere estudiando, pero también bajo la experticia y la experiencia de día a día. Por eso en nutrición es importante que cada institución maneja sus protocolos, porque evidentemente con Vera nos conocemos hace muchos años y con muchas otras enfermeras que no sé si están conectadas, y anteriormente nos reuníamos y compartíamos información, pero definitivamente las poblaciones que manejamos son diferentes, inclusive los entrenamientos de las personas y de las escuelas de enfermería son completamente diferentes y tenemos que tener en cuenta eso. Y la última, el experimento o prueba hecha con rigor científico para determinar las cualidades. El rigor científico, entonces ahí sí es el seguimiento que yo le hago a mi paciente, el seguimiento diario que le hago, como decía Vera, de la deuda calórica, de las intolerancias, de los residuos, de la distensión.
cuánto lleva sin hacer deposición el paciente, con qué lo han laxado, qué se está utilizando de laxante, muchas otras cosas que nos interfieren para que un paciente nutricionalmente cumpla ese requerimiento y ese objetivo que todo el grupo de soporte quiere. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la nutrición enteral en prono? No se alcanza a ver muy bien, pero arriba dice, el bloqueo neuromuscular continuo se ha asociado con una reducción del gasto energético en pacientes críticamente enfermos. ¿Qué sucede? No es igual que yo tenga un paciente en prono vigil, en el cual el paciente se está moviendo, está gastando energía, a un paciente que yo tengo con un bloqueo neuromuscular. Los bloqueos neuromusculares se hacen con diferentes agentes terapéuticos y el agente terapéutico que estamos utilizando aquí en este momento es no despolarizante y no tiene un efecto paralizante sobre los músculos intestinales. Hay que tener muy en cuenta esto. Por eso es tan importante que se trabaje. Nosotros no escogemos el relajante, lo escoge por supuesto el intensivista con su equipo de trabajo. Depende del paciente. Hay pacientes que son muy difíciles de sedar y de relajar por su peso, por su trabajo respiratorio, por muchísimas cuestiones. ¿Qué es lo que nosotros desde el punto de vista nutricional tenemos que ver? Es qué medicamento están utilizando. Yo no entro a discutir con el médico, no le ponga esto, no. Tenemos es que mirar, nosotros somos ayudantes del tratamiento, pero realmente el que determina esa sedación, esa relajación, es el médico intensivista con todo su equipo. Que hay muchísimas revisiones, hay una revisión de MedLive, bases de datos de envase, desde el inicio de noviembre del 2019 a raíz de las pandemias y demás. Y es muy importante que la posición de prono debe ser pronto, y la posición de prono, de acuerdo a la fisiología que explicó Andrés muy bien, pues yo no se los voy a repetir, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, a diferencia de otras instituciones, inmediatamente le entra la interconsulta al grupo de soporte. Un paciente se ventila, inmediatamente se entra a la interconsulta. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a valorar cómo viene nutricionalmente ese paciente y en eso nos ayudan las nutricionistas, por supuesto, obteniendo la historia clínica del paciente. Como no podemos verlos en ocasiones, hay que hacer un llamado a la familia y obtener la información necesaria para poder trabajar en forma muy clara y como equipo con todos, incluyendo la familia, para poderle dar el mejor beneficio. Entonces, importante. Ahí se los dejo, por supuesto las presentaciones creo que van a quedar grabadas, no hay problema, pero sí es muy importante que los que están presentes en esta charla tienen que estudiar sobre medicamentos. Somos enfermeras, recuerden que la terapéutica medicamentosa es de nosotros. Podemos poderlo colocar mal, estar actuando mal en medicamento y por supuesto la nutrición no le va a servir al paciente. Entonces, muy importante, la posición del paciente en decúbito supino y prono. Por supuesto tenemos, como estamos hablando, del prono vigil y del prono no vigil. Entonces tenemos que hay unas variables que van a influir en la tolerancia o no de la nutrición enteral. La pseudoanalgesia, la relajación neuromuscular, los fármacos vasoactivos, los fármacos prokinéticos y el tipo de sonda, nasogástrica o avanzada. Voy a hablarles un poquito del protocolo nuestro. Nosotros no utilizamos, a no ser que ya definitivamente tengamos una intolerancia y no hayamos podido cumplir en las primeras 48 horas por lo menos el 50% de la tasa metabólica basal, se pasa o se avanza una sonda. Mientras tanto, siempre utilizamos la sonda gástrica, siempre utilizamos la medición del residuo y voy a mencionar uno de mis profesores y una persona que trabajó mucho conmigo acá y es nutriólogo internista, el doctor Ángel, me enseñó muy claramente, si usted no tiene una radiografía, usted debe medir el contenido gástrico y medirlo con una jeringa. En ocasiones, no todas las instituciones, nosotros gracias a Dios estamos en una institución de cuarto o quinto nivel, pero recuerden que hay instituciones en las cuales yo puedo tener un paciente ventilado y no tener siempre placas para poder tomar y saber dónde está la sonda. Sí es el estándar de GOL, la radiografía, pero en ocasiones nos toca volver a la fisiología y probar realmente dónde está esa sonda. Los otros tipos que influyen son el tipo de nutrición, qué mezcla estoy utilizando, cuánto le pauté de administración al paciente, cuánto espero yo. Y ahí voy a hablarles un poquito del objetivo nutricional en los pacientes. En cuidado intensivo nosotros no podemos pretender recuperar ni repletar un paciente.
O lo mantenemos metabólicamente o lo mantenemos nutricionalmente. Está desnutrido, lo mantengo desnutrido y no lo desnutro más, pero no podemos pretender recuperar ni repletar un paciente, y menos un paciente en prono, ventilado, sedado y relajado. Eso nos tiene que quedar muy claro para no llenarnos de expectativas que no vamos a poder cumplir. No vamos a poder cumplir muchas veces esas expectativas en los pacientes. Y las complicaciones, por supuesto, gastrointestinales, que ya las están viendo aquí: aumento del residuo gástrico, vómito, regurgitación, diarrea asociada, y una que es muy importante y por eso no la menciono aquí, que la voy a mencionar más adelante, y es el estreñimiento en el paciente. Los residuos gástricos en nuestra institución son tolerables en el adulto hasta 100 centímetros. Nosotros sí, ¿por qué medimos residuos? Porque hemos hecho mucho seguimiento desde que comenzamos con el doctor Mosquera, que fue pues el que inició el grupo de nosotros aquí en soporte nutricional, que esto nos previno de muchas complicaciones como las broncoaspiraciones. No siempre, y se ha demostrado también que el tubo orotraqueal nos protege. Recuerden que un neumotaponador se puede ir desinflando por presión, por movimiento del paciente, y un paciente puede empezar a refluir y no darnos cuenta y termina con una broncoaspiración. Preferimos medirlo que no tener que llevarnos la sorpresa que se vomitó y terminó broncoaspirada con una nutrición, que es una broncoaspiración química. Vómitos hemos tenido, no tan frecuentes, gracias a Dios, en este último tiempo. Por eso pues se manejan muchos medicamentos, como le digo, yo no los ordeno el médico de nutrición, los ordena el intensivista de acuerdo a cómo está tolerando el paciente, y aquí les voy a mostrar más adelante cuáles son los que más manejamos en esta institución. Regurgitación hemos encontrado, las enfermeras nos dicen: Clara, le encontramos nutrición en la cavidad oral, nos parece, entonces es mejor, bajo la duda, suspender y probar y dejar reposar al paciente. Diarrea en prono casi no hemos encontrado, nos hacen diarrea después de mucho estreñimiento o diarrea entre comillas estando el paciente impactado. Entonces, las complicaciones, el vómito, la regurgitación, tenemos que se da por medicamentos como los anestésicos, los analgésicos, los anticolinérgicos, los simpaticomiméticos, antiácidos hipotensores y antihistamínicos. No les voy a mencionar el nombre del medicamento porque pues la idea es que sepamos cuáles son los efectos de estos medicamentos que estamos utilizando, pero les recuerdo que la mayoría son inhibidores del vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico está desde el punto de vista central, aquí en el cerebro me controla, pero también en estímulos periféricos en el estómago y en el esfínter. Entonces, por eso muchos de estos medicamentos producen ese tipo de inhibición. Yo puedo vomitar sin estar recibiendo nutrición enteral. Puedo tener una sonda y nos ha pasado, le pasamos la sonda clara y drenó de una vez 300. Entonces, no es la nutrición, tiene una inhibición o central, como el paciente del trauma craneoencefálico, o porque tiene un anestésico o tiene un hipnótico como el propofol. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta qué medicamento está produciendo y qué tenemos en el paciente. Eso es parte de la revisión que el grupo de soporte debe hacer. ¿Qué le voy a colocar de acuerdo a los medicamentos o al tratamiento terapéutico que está recibiendo el paciente? Y algunos factores relacionados con las mezclas nutricionales, la carga osmolar. En alguna pregunta que vi aquí en el panel decían, ¿qué es mejor, una densidad calórica 1.2 o 1.5? Realmente la densidad calórica nos da más que las calorías por centímetro, es que se vuelve más osmolar o no la nutrición. La osmolaridad nos lleva a deshidratación y la deshidratación nos lleva a que el intestino también se quede quieto y a que el estómago se quede quieto. Entonces, en ocasiones, riesgo-beneficio nos toca mirar. Por eso es tan importante hablar con el intensivista qué aporte hídrico necesita o qué le está dando, porque yo tampoco me puedo sobrepasar de acuerdo a la terapéutica que un médico y los intensivistas quieren lograr. Si un intensivista, porque recuerden que algunos de esos pacientes tienen falla cardíaca, son pacientes que tienen fallas hepáticas, que tienen restricciones de volumen, entonces nos dicen, podemos manejar tanto volumen, entonces por eso tenemos que manejar estas densidades calóricas un poquito más altas. La acidez gástrica y duodenal, por eso se utilizan en ocasiones agentes que bajan esta acidez, pero eso también tiene una contraindicación importante y es que pueden producir algunos reflujos y vómitos en el paciente. La concentración del tipo de grasa que tenga la mezcla.
es muy importante. Las mezclas nutricionales, por eso pues en ocasiones yo soy muy cansona en esto, pero no es igual una mezcla nutricional a la otra, así sea para paciente diabético. Voy a poner un ejemplo. Entonces, no voy a nombrar mezclas, pues porque no es la idea, pero pueden tener el mismo, digamos, tener el mismo factor, pero algunas traen más grasas que otras o sus grasas provienen de otra fuente. Y eso puede ser un vaciamiento retardado. Y por supuesto la concentración de aminoácidos. Recuerden que entre un poquito trae más de aminoácidos, el vaciamiento se vuelve más lento. Recuerden que los aminoácidos son proteínas y la mayoría de estas mezclas son proteínas de origen animal y las proteínas de origen animal retardan el vaciamiento gástrico en los pacientes. Pero además pueden producir diarrea y estreñimiento en los pacientes. Vamos a hablar un poquito del estreñimiento. Entonces, como Vera decía anteriormente, nos enseñaron a valorar, pero creo que hemos perdido la valoración. Yo los admiro muchísimo, sobre todo a los que están en primera línea, porque yo pues hago curaciones aquí, trabajar uno con escafandra, trabajar con gafas, trabajar con el protector, trabajar con esa bata, se siente uno caliente, no logra ver bien. Yo admiro esa parte porque digo yo, pues cómo hace uno para valorar adecuadamente, pero nos tocó adecuarnos. ¿Qué está pasando en la enfermería? Que se nos olvidó tocar los pacientes y evaluar los pacientes. Estamos dedicados a los monitores, estamos dedicados a los vasoactivos, a los sinotrópicos, estamos dedicados al ventilador, pero se nos olvidó que debemos evaluar un paciente. Y en nutrición sí que necesitamos, antes de iniciar la nutrición, evaluar esos abdómenes, evaluar la distensión en los pacientes, evaluar si el paciente sí hizo deposición antes o no, evaluar si el paciente venía comiendo sí o no. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que nosotros podamos determinar si podemos o no tener tolerancia en los pacientes. Un punto importante aquí en esta gráfica, la impactación fecal puede dar lugar a una diarrea acuosa. Entonces, en ocasiones dicen el paciente tiene diarrea, pero el paciente está impactado. Por favor, recuerden de revisar el recto con mucho cuidado, porque hemos tenido problemas de que desimpactan los pacientes y les producen desgarros y terminan los pacientes con fístulas y con sangrados muy grandes. O sea, desimpactar un paciente es una técnica que debe necesitar entrenamiento y se debe hacer de forma adecuada. ¿Quién lo hace generalmente? Enfermería, y ese cuidado también. Pues no hay un protocolo, nosotros lo tenemos aquí, pero evidentemente en ocasiones los dedos son muy bruscos, son muy gruesos, no nos lubricamos adecuadamente y hemos tenido lesiones importantes en recto. Alteraciones en la motilidad intestinal secundarias al proceso patológico. Como mencionaba Vera, hay enfermedades previas que producen mal vaciamiento, como la diabetes, por ejemplo, la misma obesidad, enfermedades inmunológicas y algunos cánceres que producen déficit del vaciamiento gástrico. Evidentemente, los cambios inducidos por diferentes fármacos, como los sedantes y los opiáceos, y un aporte de fibra dietética insuficiente. Entonces, en este caso, nosotros, por eso es tan importante la historia nutricional, saber qué hábitos tenía el paciente y sobre todo hábitos intestinales, porque hay pacientes que ya son estreñidos de base, y si nosotros le colocamos una mezcla que le dé muy poquita agua, pues más estreñido se va a poner el paciente. Y si a eso le asociamos que la mezcla no tiene fibra, pues muchísimo más. Recuerden que las fibras son dos clases, yo no le voy a dar clase de nutrición, pero sí es importante recordar que las fibras son solubles e insolubles. Generalmente las mezclas traen las dos, pero algunas sirven más que otras. Las consecuencias, la presencia de complicaciones gastrointestinales suponen una disminución de la ingesta de nutrientes por enteral y pueden conducir al compromiso nutricional de los pacientes afectados. ¿A qué se refiere eso? Yo tengo compromiso nutricional inmediato y compromiso nutricional tardío, y dentro de los compromisos inmediatos es la deficiencia proteica de los músculos gravitatorios, principalmente los brazos, las piernas y del músculo intercostal. Pues si son pacientes insuficientes respiratorios, pues no van a tener cómo sacarlos de la ventilación, así le hagan rehabilitación pulmonar. Por eso es tan importante mirar ese aporte proteico que está recibiendo el paciente. Puede dar el no tener, puede dar un sobrecrecimiento bacteriano, favorecer la translocación intestinal y complicaciones infecciosas en los pacientes. Principalmente, ¿quién? El estreñimiento. La otra limitante que tenemos, la distensión abdominal. Importantísimo, la distensión abdominal
yo puedo tener un abdomen blando, pero está lleno de gases, eso produce dolor e intolerancia. Recuerden que hay un concepto de que uno está sedado y relajado y no siente, eso no es del todo cierto. Y eso produce malestar, produce mucha acidez, produce regurgitaciones y vómitos en los pacientes. Más si a eso le asociamos que el paciente tiene drogas vasoactivas, pues va a ser muchísimo más que haga isquemia o disminución de la irrigación mesentérica. Entonces, ¿a qué nos lleva un paciente que no recibe nutrición? A debilidad muscular. Se produce sarcopenia, caquexia, polineuropatías, atrofia y fragilidad. Entonces, ¿qué sucede? Listo, el paciente salió de la CDRA, lo supinamos, va a salir. Y resulta ser que el paciente lo tiene que volver a entubar. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene una debilidad y fragilidad muscular. Tiene una polineuropatía. El paciente lo fuimos a levantar y se cayó. Entonces, recuerden que la nutrición es muy importante, sobre todo para prevenir. Evidentemente, trabajamos la parte aguda, el CDRA, pero no nos podemos olvidar que tenemos que sacar a un paciente en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener en la enfermería otro tipo de complicaciones. Un paciente que se ventila nuevamente es una doble complicación porque es mucho más difícil sacar de un ventilador. Y generalmente uno de los procesos es porque el paciente tiene una malnutrición y principalmente una malnutrición proteica. Entonces, para que nosotros podamos hacer una nutrición segura, no es solamente el grupo de soporte metabólico nutricional, que ya hemos mencionado quiénes lo componen. Yo siempre lo he dicho aquí en mi institución y si tengo compañeras aquí presentes, de verdad les agradezco muchísimo, sé que peleo muchísimo, pero de verdad que si no fuera por las enfermeras y auxiliares que están a la cabeza del paciente, nosotros no podríamos cumplir con lo que quisiéramos nutricionalmente con el paciente, porque de ellas depende ver la tolerancia, la administración, mirar si el paciente está haciendo deposición, fijar las sondas, que las sondas no se desplacen, irrigar la sonda, que la sonda no se tape, una cantidad de cuidados que tenemos dentro del proceso de cuidado del paciente. Evidentemente somos un equipo, dependemos de la terapista respiratoria, de la terapista física, de la fonoaudióloga, dependemos pues, por supuesto del intensivista, del médico, dependemos del camillero, dependemos de todos para que el proceso nutricional se pueda cumplir y que tengamos pues, menos procesos adversos y podamos hacer nuestros procesos de mejora. Cuando hacemos una intervención nutricional, y más en un paciente pronado, todas estas personas son necesarias para nosotros, absolutamente todas, como lo mostraron. Pronar un paciente, y más como se está haciendo ahora, fíjense que se necesita de 6 o 7 personas. Y esas 7 personas tienen que estar muy bien concentradas para que ningún dispositivo, aquí hablaron solo de dispositivos vasculares, pero les recuerdo que tenemos dispositivos como las ondas. Tenemos pacientes ya con gastrostomías que llegaron y tuvieron que ventilarse y se pronan, y son pacientes gastrostomizados anteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado de las zonas de presión y que las ondas no se tapen, no se ocluyen, no se partan, no se rompan. Entonces vamos a hablar un poquito de la intervención de enfermería. La intervención de enfermería, yo le voy a mencionar lo que nosotros manejamos aquí. Por supuesto, cada institución tiene su proceso de enfermería. Nosotros hemos trabajado mucho en eso y pues en esto el Departamento de Enfermería de la Fundación Cardioinfantil, en cabeza de la jefe Andrea y de las coordinadoras como Clarita, Luzar y todas las demás, han hecho un buen proceso y han cambiado nuestros, digamos, lineamientos y nos han ayudado a mejorar. Pero evidentemente tenemos algo que ya se ha trabajado y yo soy creyente de lo que me enseñaron hace mucho tiempo. Y muchas veces queremos inventar cosas que ya están hechas y perdemos tiempo en algo que no deberíamos perder. Yo sigo creyendo que las intervenciones y la taxonomía NIC y NOC nos sirve bastante para poder trabajar y hacer una buena intervención. Lamentablemente no se ve bien aquí, pero lo que les quería decir es que ese es el seguimiento que nosotros hacemos diario con nuestros pacientes. Tenemos una terapia nutricional donde se determina la necesidad de aporte de nutrientes, por supuesto con una buena valoración nutricional. Esto se hace todos los días, día a día, porque el paciente cambia, uno no es estático. Así esté sedado y relajado, uno no es estático.
Administrar los tipos de calorías adecuadas. Recuerden que hay un estudio, y ahí sí les voy a hablar del estudio en donde los pacientes bloqueados neuromuscular disminuyen el gasto energético. Entonces, si el requerimiento son 1800, pues yo no le voy a dar 1800 calorías porque el paciente está sedado y relajado, entonces su gasto energético es menor. No significa que no tenga en cuenta un aporte de nutriente que es la proteína, que es la que me va a ayudar a sacarme de ese ventilador y a tener fuerza muscular. Administración de la fórmula nutricional indicada, debemos escoger muy bien. Aquí pues yo voy a hacer una acotación lamentablemente y me disculpan los patrocinadores, y es que no supieron hacer esto bien ante el INVIMA y resulta que calificaron las nutriciones cuando las nutriciones pueden estar diseñadas para diabético, pero sirven para otro tipo de pacientes. Eso nos está llevando a limitar el uso de algunas nutriciones porque cuando aparecen con unos nombres que no sirven para el paciente que nosotros quisiéramos utilizar. Pero pues estamos tratando de hacerlo mejor. Nosotros aquí no utilizamos nutriciones solo por el título, sino por lo que el paciente necesita. Proporcionar información adecuada del modo de, ¿qué significa? Es donde yo le pregunto a la enfermera, ¿qué pasó con ese paciente? Lo que decía Vera, nos cuentan, el paciente vomitó, cuánto vomitó, hizo deposición, lleva 5 días sin hacer deposición, le hemos puesto doble laxante, todo lo que se utiliza y qué pasa y cuánto lleva. Día a día se hace este monitoreo. La monitorización nutricional, observar la tolerancia a la nutrición enteral, o sea, vómito, residuo y demás. Comprobación diaria de correcta posición de la sonda, cuidados diarios de la sonda en la movilización del paciente, anotar la cantidad de nutrición enteral y de agua, porque en ocasiones hay que pasarle agua libre al paciente, pero de agua y de líquidos administrados y por supuesto eliminados. Administración de la fórmula de la nutrición enteral se hizo a través de qué tipo de sonda, y mantener velocidad de infusión constante. Es muy importante, nosotros no somos de la política en esta institución, respetamos donde lo hacen, pero nosotros no somos. Por la mañana empezamos 25, en la tarde si tolera súbale a 30, no. Primero, eso confunde enfermería, le quita tiempo. Y tercero, no es fácil que una enfermera que tiene un ECMO, que tiene un paciente con ECMO, que tiene que transfundir, que tiene vasoactivo, el ventilador, pueda estar pendiente de estarle subiendo a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas. Tenemos que ajustarnos también a los tiempos de enfermería y tratar de que esto se haga de la forma más correcta. Una cosa importante, el equilibrio hídrico, importantísimo para nosotros, administrados, eliminados el gasto urinario y por supuesto el estado nutricional. En esto sí es muy importante tratar de sacar el peso y la talla del paciente. Ahorita nos toca por información de la familia, nuestras camas algunas pesan, otras no pesan, entonces nos toca, y evidentemente pues la ingesta que tuvo anteriormente. Entonces las intervenciones de enfermería, pues no les voy a hablar de cada una, vamos a hablar de algunas cosas muy específicas y rápidamente porque sé que estamos pasados de tiempo, pero lo que le quería decir aquí es hacerles un resumen. Primero hay que mirar la etiología, qué es lo que está pasando. No sé por qué tenemos la creencia de que la nutrición es la culpable de todo. El paciente se distendió de la nutrición, el paciente vomitó de la nutrición, el paciente me hizo diarrea de la nutrición, el paciente está estreñido por la nutrición cuando tenemos otros factores concomitantes. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a muchas compañeras, ¿qué pasa si a usted yo la dejo sin comer todo el día? ¿Qué pasa si le digo no va a desayunar, no va a almorzar? Creo que me van a odiar a las 2 de la tarde. El paciente pues no me odia, pero sí se desnutre y sufre muchos efectos metabólicos que cuando salen los vemos, como el desacondicionamiento físico y el no poderse uno parar ni tener fuerzas para coger un cubierto, por ejemplo. Eso es ni poder sostener la cabeza siquiera. Entonces, ¿a qué quería llegar a esto? Nosotros sí hemos tenido poquitas, pero sí hemos tenido, y esto es importante reflexionarlo. Hemos tenido en pacientes adultos enteritis necrotizante y no nos hemos dado cuenta y, digamos, llegan a esto teniendo signos y síntomas anteriores que son los anteriores. El paciente lleva sin hacer deposición 6-7 días. El paciente viene sin tolerarme porque hace residuos altos. El paciente está vomitando y resulta que muchas veces no nos hemos dado cuenta que iniciamos una nutrición que no se debe iniciar porque el paciente estaba muy hipoperfundido o porque no se utilizaron los elementos para poder desimpactar al paciente. Hay un estudio que hicieron pues, en otro sitio, no me acuerdo el nombre, en donde un paciente les hizo perforación intestinal por fecalomas
y eso puede pasar. Entonces, por eso es tan importante evaluar la deposición y no mirar si el paciente pueda estar impactado o no. Entonces, vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que utilizamos nosotros aquí en la institución. Entonces, algunos laxantes, más en el estreñimiento, realmente hay que laxar al paciente. Muchas veces no nos sirve un solo laxante, sino hay que utilizar 2 y 3 laxantes. Lamentablemente, en ocasiones en 8 días no hacen deposición y después empiezan a hacer deposiciones abundantes, líquidas, acuosas y le echan la culpa a la nutrición, dándose cuenta anteriormente que el paciente llevaba 8 días recibiendo nutrición y no ha podido hacer deposición. Entonces tenemos diferentes formadores de masa, emolientes, agentes osmóticos, estimulantes y receptores opiáceos. Los que más utilizamos nosotros aquí son agentes osmóticos como el PEC, como, se me olvidó el nombre de la otra, ahorita me acuerdo, y los estimulantes, pues que parte de los estimulantes en ocasiones también son los prokinéticos. Receptores de opiáceos no utilizamos porque entonces quitaríamos la sedación y el efecto sedante que está utilizando la morfina y otros medicamentos que están utilizando para mantener la sedación. En la retención fecal es importante, evidentemente, que si hay que utilizar el laxante, pero hay que mirar, hay que revisar el ano. En eso muchas enfermeras son muy expertas en eso, por eso es tan importante una de las primeras diapositivas, la experiencia. Yo recuerdo muchas de mis niñas auxiliares que ya pues, tienen más años que yo, pero me enseñaron muchas cosas y entre esas cosas aprendimos que el paciente tenía popó retenido y que eso no le permitía evacuar al paciente por deshidratación, porque muchos ya tienen un esfínter muy estrecho por enfermedades previas del colon, bueno, una cantidad de cosas que puede producir. Entonces, por eso es tan importante mirar y en ocasiones toca desimpactar, pero les recuerdo que la desimpactación hay que hacerlo teniendo precaución. Si yo no lo he hecho nunca, tengo que pedir ayuda. Pedir ayuda no es decir, no lo sé, soy una enfermera mala, no. Siempre hay que pedir ayuda cuando uno no sabe algo, entonces por eso es importante tener en cuenta eso. Fármacos con acción predominantemente prokinética. Entonces aquí les voy a hablar de lo que estamos utilizando en la institución. Pues inicialmente se utiliza la metoclopramida, pero pues no ha funcionado en algunos pacientes, entonces algunas de nuestras unidades COVID están haciendo un seguimiento y un estudio con la cisaprida. ¿Qué sucede con la cisaprida? Para las que somos más viejitas, la cisaprida salió del comercio hace mucho tiempo porque produjo arritmias, bloqueos muertes por paros cardíacos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las enfermedades previas cardíacas y, por supuesto, como estos pacientes están monitoreados, pues mirar el intervalo QT. Eso quien lo hace, el intensivista, de acuerdo a los antecedentes del paciente. Entonces, por eso, pues no se utiliza en esta institución en todos los pacientes, pero sí la estamos utilizando con todas las precauciones. Y la otra que estamos utilizando es la eritromicina. La eritromicina se utiliza en otra de las unidades COVID también es un seguimiento y un estudio que están haciendo ellos y nos ha ayudado también, es un análogo de la motilina, que significa que ayuda a mejorar la motilidad del intestino, la motilidad del movimiento. Recuerden que el intestino tiene 2 tipos de inervaciones para su movimiento. Entonces, no siempre escuchamos los ruidos intestinales, no significa que el intestino no se esté moviendo y presenta pues un efecto prokinético, acelera el vaciamiento gástrico y aumenta la motilidad intestinal. Se utiliza en cuadros agudos de gastroparesias y de pseudoobstrucciones intestinales. Entonces, pues también hay que hacer un seguimiento y un monitoreo que lo hace el intensivista con el grupo de enfermería, pues para ver cómo va el paciente. Evidentemente la eritromicina es un antibiótico, pero se ha demostrado que en dosis bajas no actúa como antibiótico y por lo tanto no hace resistencia después por otro tipo de antibióticos. Entonces, manejo nutricional, esta es la antepenúltima y ahorita terminamos. Es muy importante tener en cuenta en dónde tenemos al paciente. Recuerde que tenemos pacientes pronados, sedados, relajados, pero tenemos también pacientes pronados vigiles. ¿Y qué está pasando con los pronados vigiles, que son los que más se nos están desnutriendo? Porque o yo respiro y me muevo para comer o como pronada. Entonces hay que evaluar esa parte. Evidentemente enfermería está trabajando aquí en la institución mucho en eso, pero sí tenemos problemas y los pacientes nos han salido con muy bajo peso, pues porque es muy difícil comer estando uno pronado.
Entonces, por eso es tan importante tener muy en cuenta en dónde tienen su paciente. Lo tienen en una sala, en un cuidado intensivo, en qué tipo de cuidado intensivo y si está ventilado sí o no, y después de la extubación. Si tienen fallas orgánicas, mirar qué tipo de falla orgánica tiene, porque es diferente que tenga una neumonía, que tenga un shock, una neumonía y que esté entrando en una insuficiencia respiratoria aguda, o que tenga una falla multiorgánica. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de condiciones para saber qué tipo de nutrición, qué volumen y si realmente. Y en esto voy a mencionar un poquito lo que Vera dijo. Nosotros sí utilizamos aquí la nutrición mixta. Es decir, cuando no logramos cubrir por lo menos el 50%, las primeras 48 de 72 horas de nutrición enteral, le colocamos al paciente una nutrición parenteral, pero no cubrimos el valor calórico, sino que tratamos de dar la tasa metabólica con la parenteral y el resto es ganancia para el paciente. ¿Para qué? Para tratar de proteger un poquito al intestino. Tratamos de no retirar la nutrición enteral, no porque le demos nutrientes muchos, sino para tratar de utilizar ese trofismo que tiene y que no nos haga después una translocación bacteriana. La terapia nutricional, pues evidentemente necesitamos un tamizaje nutricional, una evaluación nutricional, tenemos que mirar si es nutrición enteral o parenteral, en otras partes hacen calorimetría, nosotros aquí no tenemos cómo hacerla, nunca hemos tenido, no tenemos ese recurso, entonces nos toca utilizar otro tipo de recursos como el peso, la talla, las mediciones cuando las logran hacer o las historias clínicas nutricionales. Esto está sacado de las recomendaciones nutricionales en pacientes graves de COVID-19 de abril del 2020. Para terminar, y esto es una imagen de las enfermeras anteriormente, cómo éramos las enfermeras anteriormente. Estamos volviendo a eso, ¿no? Estamos volviendo a una protección, a una incomodidad para trabajar, pero lo que yo les quise decir aquí es que definitivamente no hay dolor más grave para un paciente que tener hambre. No hay éticamente dejar aguantar hambre a un paciente no está bien, o sea, es castigable. Y el hambre es el dolor más grande que puede tener un paciente. Entonces, por favor, tengan en cuenta que yo puede que no esté comunicándome con ustedes, que esté sedada, pero no significa que no tenga hambre o que tenga necesidad de tener algo en el estómago. Recuerden que el hambre es una necesidad fisiológica y tenemos dos tipos de hambre. El hambre, el apetito de querer comer algo, pero el hambre es un dolor, el vacío que se siente es importante y de nosotros depende que nuestro paciente por lo menos no llegue a unas condiciones que termine de mortandad por desnutrición asociada a las demás enfermedades que tenemos. Muchas gracias, Vera, por la invitación, a Marta y a los demás del grupo de la Fundación Santa Fe.